Estamos comunicada con la diputada por la provincia de Entre Ríos, Carolina Gaelear. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Acá estamos para Dónde está la Justicia, Adrián Albor, Julián Denaro y quien te está hablando, Susana Nasuti. ¿Cómo te va, Susana? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, Carolina, estábamos hablando de los incendios en Chubut, pero queríamos, después si querés seguimos hablando del tema, pero la verdad que queríamos que nos cuentes un poco todo el tema del proyecto que tuvo media sanción en diputados sobre ficha limpia, ¿no? Ficha limpia, que como dice tu compañero y colega, el diputado Eduardo Valdés, es ficha limpia, justicia sucia. Hola. No. Ninguna posibilidad de hablar de ficha limpia con justicia sucia. Lo que pretende de alguna manera hacer el PRO, que es quien impulsa este proyecto, es bajar el estándar del principio de inocencia que establece la Constitución, que dice que una persona es inocente hasta tanto sea condenada con condena firme. Ellos dicen que con una sentencia de casación o con doble conforme, como se le llama, una persona puede ser inhabilitado a ser candidato. Entonces nosotros lo que decimos es, en primer lugar, esto está violando la Constitución, como es el principio de inocencia. Después viola el principio de razonabilidad, que significa que los derechos pueden ser, no son absolutos, son relativos y susceptibles de regulación, pero siempre y cuando esa regulación no desnaturalice el derecho. Vos imaginate que darle a la justicia el poder de definir quién es y quién no es candidato, una justicia que está manejada por los grandes medios de comunicación y por el poder económico, claramente es un peligro. Es un peligro y en vez de fortalecer la institucionalidad, lo que viene a hacer es a debilitar la democracia. Vos imaginate que la política, que ya de por sí es condicionada permanentemente por estos grandes complejos comunicacionales mediáticos y también por el poder económico, va a ser más aún condicionada si está a tiro de guillotina de un... Hola. Hola, no es lo mismo un juez de casación que la Corte Suprema de Justicia, que sería la última instancia. Vos si decís con condena de doble conforme o de casación, cualquier juez de casación te puede inhabilitar una candidatura. En cambio, la Corte, los fallos de la Corte son fallos que, en general, el procedimiento de nombramiento de los jueces de la Corte es distinto. En general, la Corte está más expuesta en sus fallos, con lo cual no va a hacer locuras como sí puede hacer una Cámara de Casación. Por todos estos motivos, y además que entendemos que esta iniciativa busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, claramente. Yo no creo que contribuya a más transparencia ni a mejor... se corta un poquito. También... Hola, se corta un poquito, Carolina. No va con tintes de transparencia ni sino que lo que es que la política esté más condicionada. Yo creo que estos proyectos son impulsados por usinas internacionales que pretenden que tengamos líderes políticos que sean manipulables, líderes políticos, digitar quiénes son candidatos a nuestros países. Entonces, cuando digo usinas internacionales me refiero a USAID, me refiero al Departamento de Estado, que financian a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Banco Mundial, a ONGs de nombres luminosos y de financiamiento dudoso para impulsar este tipo de reformas en nuestro ordenamiento jurídico, que intentan estas reformas que condicionan a la política y debilitan la democracia. Adrián, ¿tenés alguna pregunta? Sí, te saludo, te agradecemos mucho por estar en nuestro programa, querida compañera. Desde el punto de vista, este es un programa que se llama ¿Dónde está la Justicia?, que tratamos de hacer algo de divulgación jurídica en un lenguaje que sea entendible. Los abogados solemos utilizar palabras en latín para hacernos los Harry Potter, ¿no? Parece que cuando hablamos decimos indubio pro reo y parece que va a salir un rayo de nuestras lapiceras. Pero tratamos de explicar un poco que hasta qué punto esta norma, que es una norma que claramente lo que busca es bajar la intensidad de la democracia, ¿no? Si tenemos que el 92% de los argentinos, esto es,
el 92% de los argentinos, más de 9 de cada 10, desconfían del Poder Judicial, ¿hasta qué punto le podemos dar a 3 mamarrachos del cuarto piso del Palacio de Justicia el poder de definir a quién podemos votar y a quién no podemos votar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, todos estos proyectos que claramente están buscando proscribir a Cristina van a necesitar de la mano de jueces corruptos para que apliquen retroactivamente una ley penal, ¿no? Porque esta ley que pretenden sacar es una ley que está relacionada con contenido penal y sabido es por la Constitución que solamente esas normas se tienen que aplicar para adelante. ¿Cómo van a hacer con eso? ¿Qué crees vos? ¿Qué panorama ves? No, yo primero lo que veo es lo siguiente. Creo que la justicia, como yo lo expresaba en mi discurso el otro día, estamos hablando de jueces que algunos fueron a jugar al pádel con Macri a Olivos, otros fueron a visitarlo a la Casa Rosada, muchas veces, no una vez. Estamos hablando de Boric, estamos hablando del juez Hornos, bueno, y que después de esas visitas vinieron condenas hacia Cristina o procesamientos a nuestra expresidenta. Entonces, hablamos de una justicia que fue al lago escondido en un mismo avión, jueces, fiscales, empresarios, gerentes del diario Clarín, bueno, todos esos jueces son los que van a definir nuestra suerte. Entonces, creo que el poder de definir las candidaturas lo tiene el pueblo, ¿no? Cuando va a las urnas y vota, ese poder no puede ser restringido bajo ningún punto de vista o tiene que ser restringido a lo más mínimo. Creo que la ficha limpia ya existe en nuestro ordenamiento y es la que está hoy, que es la que dice que con condena firme no puede ser candidato. Hoy la ley de partidos políticos ya dice que nadie que tenga una condena firme, dice los excluidos del padrón electoral no podrán ser candidatos, y uno va a quienes son los excluidos del padrón electoral en el Código Electoral, y el Código Electoral dice los excluidos del padrón electoral son aquellos que tengan una condena firme. Entonces, estamos hablando de condena firme. La mayoría de los países de Latinoamérica que tienen ficha limpia también exigen condena firme. El único que no exigió condena firme es Brasil y le fue mal, porque Lula terminó con una sentencia de segunda instancia, preso, no pudo ser candidato. Después Moro, que es el juez que lleva adelante la causa contra Lula, termina siendo el ministro de Justicia de Bolsonaro, que es quien gana la elección cuando Lula no se presenta porque estaba proscripto. Entonces me parece que lo de Brasil fracasó. ¿Para qué vamos a implementar un modelo que fracasó y que ya dio cuenta de que no está acorde a los valores democráticos? Y después creo que el tema de esta ley, yo no creo que en el Senado avance porque es una ley que no es constitucional, es flagrantemente inconstitucional, por lo que te decía, viola el principio de inocencia y viola los tratados internacionales, todo lo que refiere y respecta a cómo se regula los derechos políticos a elegir y a ser elegido. Esta regulación infraconstitucional, porque exige algo que no exige, si la Constitución dice somos todos inocentes hasta que estemos condenados, es condena firme. Entonces, si vos por debajo de condena firme estás inhabilitando a alguien a ser candidato, eso es inconstitucional. Es inconstitucional la falta de razonabilidad y la arbitrariedad para regular este derecho diciendo un juez de segunda instancia te inhabilita. No, de ninguna manera, porque también tiene que haber una proporcionalidad. Vos en aras de la transparencia y de la ética no podés restringir derechos políticos. De ninguna manera. El derecho político en todo caso lo define el poder popular, que es la gente. Y respecto a una ley penal, yo creo que esto es una ley electoral, por eso votamos con una mayoría especial. Y se aplica para adelante, no para atrás, claramente. Pero bueno, entiendo que esto no va a avanzar en el Senado porque es como muy claro y muy obsceno que esto viola la Constitución y yo no creo que pase. Y si pasa, después la justicia va a declarar esto inaplicable o debería aplicarlo inaplicable, o yo si fuera candidato y me inhabilitarían iría a la Corte Interamericana porque claramente esto está fuera del marco constitucional e internacional de los tratados que ha firmado y suscrito nuestro país. La verdad que si no mal no recuerdo, el proyecto dice que la segunda condena o el doble conforme, como lo llamaban en la sesión, tiene que haberse producido 180 días
anteriores a al cierre del padrón provisorio para las elecciones, ¿no? Uh-huh. O sea que claramente es un proyecto contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claramente. Es cuando uno analiza, cuando se presentó el primer proyecto, decía procesamiento, y Cristina de ese año estaba procesada. O sea, va coincidiendo, los proyectos los van actualizando en función de la situación procesal de Cristina. Las leyes tienen que ser de aplicación general, nunca pueden ser particular pensando en un caso particular, y acá claramente esta ley está pensada para proscribir la candidatura de una líder política que claramente es quien mayor intención de voto tiene hoy en Argentina, ¿no? Entonces me parece que es muy claro lo de la proscripción de Cristina. Nosotros no podemos permitir que se debilite la democracia de esta manera. Por eso espero que el Senado no deje pasar esta ley. Bueno, podríamos terminar la nota así, pero yo quiero felicitarlos. No sé si Adrián querés decir algo antes. Si no está apurada la diputada, tengo un par de preguntas más para hacer. Bueno, pero déjame que lo felicite. Déjame que felicite a todos los diputados de Unión por la Patria. Felicitarlos porque escuchar los discursos de María Eugenia Vidal, de Cristian Ritondo, de José Luis Espert y de muchos más que con total impunidad hablaban de que nosotros nos sometemos a la justicia, sobre todo los diputados del PRO, ¿no? Es la verdad, hay que tener una paciencia y un aguante muy grande que yo no tendría cuando escucho tanta barbaridad de juntas. Sí, Adrián. Sí, quería preguntarle a la diputada, si no me equivoco también se votó juicio en ausencia y no sé si también estaba en la agenda reiterancia. ¿Es correcto esto? Sí, diputada? Pero eso fue la sesión anterior. La anterior. Bueno, eso ¿cuál es la posición suya respecto de juicio en ausencia? Y no, yo estoy totalmente en contra del juicio en ausencia. O sea, yo creo en que las garantías procesales son fundamentales, que creo en el Estado de Derecho. Me parece que el juicio de ausencia es peligrosísimo, y máxime con estos gobiernos autoritarios que tenemos, con poco apego a los valores democráticos, como el gobierno de Milei, ¿no? Me parece que el juicio en ausencia lo que busca es llevar adelante un juicio para condenar a los iraníes, que nunca vamos a saber si fueron o no fueron, porque al no llevarse adelante y aplicarse el memorándum con Irán, que nuestra presidenta Cristina en su momento lo impulsó para justamente poder tomarle declaración a los iraníes, que como no había tratado de extradición con Argentina, la única manera era llevar adelante un tratado de este tipo para poder ir a tomarles declaración, nunca vamos a saber efectivamente qué ocurrió. Y me parece que hay grupos que están interesados no en probar la verdad, sino en decir que fueron los iraníes quienes cometieron el atentado. Entonces ellos son los más interesados hoy en promover el juicio en ausencia para llevar adelante esto sin que esté la persona para defenderse. Y bueno, yo nunca voy a estar de acuerdo en eso. Sin ninguna duda vamos a explicarle un poco a la audiencia que de lo que se está hablando, otra ley con nombre y apellido, ¿no? En determinado momento Daya, AMIA, familiares de víctimas del atentado, el propio fiscal Nisman acusaron no lo que se llamó la pista iraní, sino fueron por la pista siria. Fueron por la hipótesis de la pista siria. En determinado momento, principios de este siglo, ya con Néstor en el gobierno, Estados Unidos quiso hacer en Irán lo que ya le había salido bien en Irak, que fue demonizarla por el atentado de las Torres Gemelas, conseguir su aislamiento para después proceder a invadirla y apropiarse de sus recursos naturales. Entonces cambió todo eso y pasaron a ser los iraníes los supuestos perpetradores, y ahora lo que quiere hacer el gobierno es una payasada, una parodia que puede ser mucho en ausencia, pero de juicio no tiene nada, porque la persona para ser juzgada tiene que estar, aunque se quede ahí callada, pero tiene que estar la persona. Nosotros no podemos decirle a alguien, che, escúchame, acá te condenamos, en cuanto te agarremos te metemos en cana. No es así. No es los juicios, la garantía constitucional del juicio previo es que a una persona se la juzgue, no que hagamos una payasada, una parodia. Y bueno, me saco el sombrero con los diputados que no cedieron a el combate que se trató de dar desde los medios, de hacerlos querer pasar como que estaban a favor de los delincuentes. Los únicos que están a favor de los delincuentes
son los que quieren que los genocidas se les apliquen 2x1 y todas esas cosas. Yo, de mi parte, nada más que saludar a la diputada y agradecerle este contacto, estos minutos que le pudo dedicar a Radio Rebelde. Sí, yo también... Perdón, Carolina, ¿querías decir algo? No, la agradecida soy yo, siempre es un placer poder contarle lo que está pasando en el Congreso, que bueno, son momentos difíciles y bueno, contar un poco cómo estamos viviendo nosotros ahí adentro, los debates que se están dando, ¿no? La sensación es que hay mucho retroceso. De hecho, hoy hemos presentado un proyecto para repudiar los dichos de Patricia Bullrich, que va a quiere dar marcha atrás con los permisos otorgados desde el ReproCan, que es el registro de cultivadores de cannabis medicinal, y bueno, esto nos preocupa mucho porque queda un montón de familias a la intemperie sin la debida cobertura legal que le otorgaban los certificados que daba el registro. Así que bueno, trabajando fuertemente para que se dé marcha atrás con esa medida o esa decisión que han tomado desde el gobierno de quitar todos los permisos para cultivar de manera legal el cannabis medicinal. Cierto que estaba lo del cannabis medicinal, terrible, pero nosotros te agradecemos, como bien lo dijo Adrián, te vamos a volver a llamar porque la verdad que nuestros representantes en el Congreso están dando una batalla y es bueno, terrible, gracias. ¿No? Una batalla muy grande y es bueno que la gente y el pueblo sepa con quiénes estamos representados. Gracias, así que muchísimas gracias. Un beso grande para todos, buen fin de semana. Gracias, igualmente, abrazo. Hemos hablado con la diputada Carolina Gailear, diputada por la provincia de Entre Ríos.